Bienvenidos. Mi nombre es Enrique Fernández Martínez, soy el responsable del área TIC del Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja y bienvenidos al webinar La reactividad del calzado, realidad o mito. Hoy nos acompañará Xavier Cornés de Humana para impartir este webinar. En 2 segunditos le daré paso a él, os voy a presentar un poquito la estructura del centro para que nos conozcáis un poquillo y una vez que acabe yo con la presentación del centro entrará Xavier con el meollo del webinar, ¿vale? Entonces, hablar un poquito del Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja. El centro es una empresa sin ánimo de lucro que prestamos servicios avanzados y proyectos de I+D a nuestros asociados. Esto es nuestra visión, nuestra misión, que es mejorar la competitividad de la industria y aportar ese valor añadido a las empresas, ¿vale? ¿Cómo conseguimos esta misión? Pues con estos valores que podéis comprobar, principalmente centrándonos en la profesionalidad de nuestra plantilla, un gran compromiso con nuestros proyectos y con nuestros asociados. Siempre buscamos el talento sobre todo y buscamos la excelencia en nuestros proyectos, ¿vale? Voy a dar unos poquitos números acerca del Centro Tecnológico del Calzado. Contamos ya con más de 120 asociados. Y el 80% de ellos son pues, o bien fabricantes del calzado o bien comercializadoras o conexas del calzado, como pueden ser industrias de vulcanizado, tratamiento de pieles, cualquier tipo de industria relacionada o conexa. Ya hemos trabajado con más de 900 clientes en todos nuestros 12 años de historia, ¿vale? Y trabajando con alrededor de más de 3.000 empresas. Actualmente en la plantilla de CTCR somos unos 30 personas y más o menos de una edad bastante joven. Actualmente trabajamos entre 28 y 30 proyectos anuales, tanto en ámbito nacional, regional como europeo, siendo europeos todos los más bonitos y más ambiciosos de ellos, ¿vale? Hemos impartido ya formación a más de 5.000 alumnos, durante la tasa de horas de unas 4.100 horas más o menos, y una de nuestras principales líneas de trabajo es la certificación de equipos de protección individual en el ámbito de calzado y hemos incorporado últimamente hemos incorporado las líneas de certificación de mascarillas y guantes de protección individual. Entonces, ¿cómo nos organizamos en el centro tecnológico? Pues tenemos 2 grandes áreas de trabajo, que son sostenibilidad y materiales avanzados, que incluyen los departamentos de medio ambiente, nanotecnología y biotecnología, donde se presta pues, servicios de huella de carbono, el desarrollo de nuevos materiales, nuevos componentes para el calzado, nuevos adhesivos, cualquier cosa de este estilo. Y luego, por otro lado, tenemos el departamento de otro área de trabajos, Industria 4.0, que comprende los departamentos de TIC, que es en el que estoy yo, electrónica, mecánica y prototipado, y biomecánica, que nos hace aquí está la aparición de nuestra colaboración con Humana y Xavier Cornés. Vale, otro de los puntos principales de trabajo del centro tecnológico es la certificación de EPIs, como he dicho, y somos uno de los laboratorios NAC de la zona norte para poder hacer este tipo de ensayos y certificación de producto. Y hasta aquí lo que es más o menos un poquito la presentación de lo que es el CTCR y el webinar. Y ahora le voy a dar ya paso a Xavier. Gracias a todos, gracias por estar escondidos ahí. La verdad es que no estoy muy acostumbrado a hablar sin público enfrente, ¿no? A ver cómo lo llevamos. Y bueno, lo dicho, yo voy a hablar un poquito de la reactividad. Nosotros pues somos una empresa especializada en biomecánica. La biomecánica es muy transversal, toca la salud, toca el deporte y toca también el diseño de producto. Hoy hablaremos del diseño de producto, ¿vale? Y bueno, intentaré ser breve, claro, yo creo que bastante explícito porque traigo muchas imágenes, una presentación muy visual y bueno, la idea es trasladar el concepto y la aplicación, ¿no? También de este concepto. Entonces, Enrique, a mí me gustaría poder compartir una presentación. No sé si puedo hacerlo ya o me das permiso. Comparte sin problema. Sí, vale. Entonces, compartir. Vale. Aquí. Confírmame, por favor, que lo estás viendo bien, Enrique. Sí, ¿verdad? Perfectamente. Vale, perfecto, muy bien. Bueno, pues voy a empezar. La reactividad del calzado, realidad o mito. Mi primer objetivo es hacer una breve introducción de la biomecánica. Me gusta dar 2 visiones. Una muy técnica, medio minuto, y otra muy práctica, otro medio minuto, ¿vale?
La visión técnica de la biomecánica es esta que me permite explicar, pues bueno, que la biomecánica es una disciplina científica y técnica que nos permite estudiar el cuerpo humano para mejorar la salud, para mejorar el confort y para mejorar el rendimiento. Por eso la biomecánica tiene una parte clínica, tiene una parte aplicada al deporte, sobre todo de élite, y tiene una parte muy importante dedicada al diseño del producto. La clave de la biomecánica es que hace muchos años, muchísimos, que ya tenemos todos los dispositivos biométricos necesarios para capturar datos. Entonces ya tenemos millones de datos, millones. ¿Qué pasa? Que claro, el objetivo de la industria 4.0 y de la biomecánica 4.0 también fue conseguir convertir millones de datos en información valiosa, entendible tanto por el desarrollador de producto como por el usuario del producto, y esa información convertirla en decisiones que permitan obtener un éxito, ¿no? Un éxito del producto, es decir, que se cumplan los objetivos del diseñador y el fabricante y las expectativas del cliente, del usuario, ¿de acuerdo? Esta es la clave de la biomecánica 4.0, convertir datos en información y en decisiones acertadas para todos. Esta es la visión técnica, pero a mí me gusta más la visión práctica, es decir, el reto de la biomecánica. Hay una pregunta muy perversa, que es hay gente que le gusta siempre preguntarse por qué, ¿no? Pero yo siempre digo que por qué es una pregunta perversa, porque puedes acabar respondiendo porque me da la gana y ya está. Entonces, es mucho mejor preguntarnos para qué, porque para responder la pregunta de para qué hay que profundizar un poquito más, ¿no? Entonces, ¿para qué podemos usar la biomecánica? Bueno, pues esto es lo que voy a... Para entender por qué es muy interesante hablar de reactividad, voy a intentar explicar para qué es buena la biomecánica. Nosotros trabajamos con un esquema general, no es muy preciso, pero es suficiente para entender el problema, que es el filtro de compra, ¿no? El filtro de compra de un calzado de un usuario se basa primero en un filtro funcional, que este es de perogrullo, vamos, es decir, si yo quiero un calzado para jugar a baloncesto, no voy a ir a una tienda a comprarme un calzado de tacón de aguja. Lo importante es saber que el primer filtro es funcional. Luego el usuario, el cliente, aplica otro filtro, que es el visual. ¿Qué significa un filtro visual? Que si a mí como comprador el calzado no me gusta, cuando lo veo, sea por internet o sea en tienda, ya no me acerco a él, busco otro. A menos que yo sea un usuario patológico, en cuyo caso eso pasa a segundo plano, pero eso es una minoría, ¿vale? El siguiente es un filtro manual, es decir, cuando un calzado me gusta, yo lo cojo, veo lo que pesa, toco su rigidez, el tacto que tiene, y esto es otro filtro de compra, ¿vale? Y luego está el filtro anatómico, que ya es cuando lo cojo y me lo pongo en el pie. Lo interesante de estos 4 filtros es que son filtros positivos, es decir, yo cojo y compro lo que me gusta, ¿de acuerdo? Y aquí se puede devolver el producto. Es decir, incluso si yo lo compré por internet y cuando me llega a casa lo toco y no me gusta o me lo pruebo y no me queda, lo devuelvo. El problema es que hay otro filtro que es el biomecánico y este no da opción a devolución. ¿Por qué? Porque los parámetros biomecánicos del calzado no se pueden probar antes del periodo de devolución, no. Para cuando te das cuenta que un calzado biomecánicamente es incompatible contigo porque no cumple tus objetivos de confort, de salud o de rendimiento, ya le has dado el uso suficiente como para no poder devolverlo. Entonces, este es un filtro negativo. Cuidado que hay una diferencia muy importante, porque aquí rechazo lo que me disgusta. Entonces, si hemos comprado un calzado con una expectativa de confort, con una expectativa de salud o con una expectativa de rendimiento que no se satisface, lo que sucede es que acabamos denostando no solo el producto, sino a lo mejor incluso también la marca, ¿vale? Por esto es importante la biomecánica, porque es un filtro negativo, es decir, es un filtro que si no cumple las expectativas del comprador nos va a salir muy caro, no para la primera venta, sino para las que puedan venir después. Bueno, ni que decir tiene que la reactividad, hay muchísimos parámetros biomecánicos que definen el confort, salud o rendimiento de un calzado. Pero sin duda la reactividad es un parámetro muy importante porque afecta a todas las cosas. Afecta al confort, afecta a la salud y afecta al rendimiento, ¿de acuerdo? Vamos a profundizar, por lo tanto, un poquito en qué es la reactividad. Ahora me pongo serio. Es decir, ¿la reactividad qué es? Simplificándolo todo mucho, es la capacidad que tiene un calzado para devolver un impulso al usuario a partir de una energía que ha acumulado mientras se deforma. Es decir, nosotros vamos caminando o corriendo con el calzado y en cada impacto el calzado acumula una energía y esa energía acumulada nos la va a devolver. Obviamente no toda, porque el calzado tiene un ciclo de histéresis donde se disipa energía, ¿vale? Pero acumula y parte de ella nos la devuelve. Eso es la reactividad. Entonces, ¿cómo se define la reactividad?
depende de varias cosas y se define con 3 parámetros. Lo veis ahí en pantalla. El primero, la fuerza de impulso aportada. Es decir, cuando yo voy caminando o corriendo y piso, el calzado acumula una energía y luego me devuelve una fuerza, ¿vale? ¿Y esa fuerza cómo se mide? Bueno, pues se mide en newtons, obviamente, pero hay una manera muy buena de medir lo que es en porcentaje de peso corporal. Si yo peso 70 kilos, ¿qué me da? Un 10%, me está dando 7 kilos. Entonces, al que pesa 80 le va a dar 8, que es el 10%, ¿vale? Entonces, este es el primer parámetro de reactividad, pero no es el único importante. ¿Por qué? Porque una cosa es la fuerza de impulso, que es la base de la reactividad, pero otra la potencia. Es decir, si no conseguimos que el calzado nos dé esa fuerza de impulso con una determinada velocidad, entonces nos está dando fuerza, pero no nos está dando potencia. Interesan las dos cosas. El calzado nos tiene que dar una fuerza, pero esa fuerza tiene que convertirse en potencia a través de la deformación del propio calzado, ¿de acuerdo? Y esa potencia, que es el tercer parámetro que mide la reactividad, ¿en qué se convierte? En un tiempo ganado, en segundos por hora. Es decir, si yo tengo un calzado reactivo y soy capaz de caminar en 1 hora 5 kilómetros, sin calzado reactivo camino en 1 hora 5 kilómetros, con un calzado reactivo a lo mejor en 1 hora ya no camino 5 kilómetros, sino que me lleva 10 segundos menos caminar, o 20 segundos menos, o de otra manera, en vez de tardar 1 hora menos 20 segundos en hacer los 5 kilómetros, en 1 hora caminaría más, pues 5 kilómetros y 50 metros, ¿vale? Bien, esto es importante en deporte, pero también en calzado de calle. Entonces, la reactividad es esa capacidad del calzado de acumular nuestra propia energía y luego devolvérnosla a través de una fuerza de impulso, de una potencia generada, una potencia reactiva y ahorrándonos tiempo porque somos más veloces gracias a esa potencia extra, ¿de acuerdo? Bien, os voy a poner ejemplos, porque claro, siempre es bueno entender cómo fue evolucionando esto. El primer ejemplo es el de Adidas. Voy a poner solo 2, ¿eh? No debería hablar de marcas, pero es que esto está tan en boga que hay que hablar de esto, ¿no? Adidas fue el primero en hablar de reactividad y casi le vino de medio lado. ¿Por qué? Porque ellos habían desarrollado un material que era muy amortiguador. Luego, ¿qué sucedió? En la práctica se comprobó que ese material que amortiguaba mucho, es decir, que absorbía muchísimo los impactos, era poco reactivo a velocidades bajas, es decir, los corredores normales como yo, que salimos a correr a trote un día pues a 5 minutos kilómetro. Tú te pones un Adidas y ves que no es una zapatilla rápida. Amortigua mucho, pero no devuelve nada. Sin embargo, este material, cuando aumentas la velocidad y en vez de a 12 kilómetros por hora vas a 15 kilómetros por hora, entonces es reactivo, es decir, absorbe energía y la devuelve. ¿Vale? Entonces, esto pasa mucho con este tipo de zapatillas, que los propios fabricantes aconsejan estas zapatillas para unos ritmos, no para otros ritmos. ¿Por qué? Pues porque la reactividad del material depende de la velocidad a la que lo estamos sometiendo, ¿vale? A los impactos que lo sometemos y a la velocidad a la que corremos. Adidas fue el primero en hablar de esto. Luego vino Nike, pero Nike hizo un producto de marketing brutal. El 90% de la gente hoy oyó hablar de las zapatillas Vaporfly Next, que están a la venta, y las Alphafly, que fue las Vaporfly Next son las que utilizaron las liebres de Kipchoge, este hombre que fue el primero en bajar de 2 horas en la maratón. Y las Alphafly, que están ahí debajo en blanco, son las que utilizó el propio Kipchoge. Salió la discusión mundial. ¿Son legales o son ilegales las zapatillas? ¿Son tan reactivas como dicen que le han dado esos 2 minutos que le faltaban para bajar de 2 horas o no le han dado los 2 minutos? ¿Se puede o no se puede medir? Sí se puede medir la reactividad y sí que el calzado es reactivo. Claro, mucha gente dice, es que el récord de Kipchoge no tiene mérito porque entonces yo me remito a una frase buenísima de Fernando Alonso, que una vez alguien dijo, un piloto de los anteriores, dijo que no tenía mérito conducir un Fórmula 1 en la actualidad, que hasta un chimpancé podría hacerlo. Y efectivamente Fernando Alonso dijo, sí, un chimpancé puede conducir un Fórmula 1 de los de ahora, pero que baje de 90 segundos la vuelta al Montmeló. ¿Vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es cierto que se ha intentado quitar mérito a bajar de 2 horas con estas zapatillas, pero bien es cierto que la única persona del planeta capacitada para bajar de 2 horas con estas zapatillas es este hombre. ¿A todos nos dan 2 minutos, 1 minuto y medio, 1 minuto? Sí, pero ojo, para bajar de 2 horas hay que bajar de 2 horas. Entonces vamos a hablar un poquito de cuánto nos puede dar un calzado o una zapatilla, ¿vale? Porque esto siempre se extrapola. ¿Se puede medir la reactividad? Sí se puede medir.
pero no se puede medir con test técnicos que están destinados a otro tipo y los conocéis de sobra, que son los que se hacen, por ejemplo, en el CTCR, que tiene un objetivo distinto. Para medir la reactividad necesitamos hacer un test biomecánico. ¿Por qué? Porque no es un problema del calzado. La reactividad es un problema del calzado con un usuario. Por eso hace falta un test biomecánico. El comportamiento elastodinámico del calzado para ofrecer reactividad depende del comportamiento elastodinámico de la estructura que metemos dentro, que es el pie. Y eso no se puede simular ni medir solo con una máquina. Es necesario hacer test con usuarios reales, ¿vale? Este es el test de reactividad. ¿Qué hace el test de reactividad? Coge un calzado con usuarios reales y analiza hasta qué punto el calzado genera esa fuerza y esa potencia reactiva en fase de despegue, ¿de acuerdo? E incluso hay una escala. Hay una escala de 0 a 10 que nos dice, pues para aquellos que podamos ser más profanos, no conozcamos en fondo los parámetros físicos, pues que nos diga de 0 a 10 cuál es la reactividad del calzado. ¿Tiene un 7, tiene un 6, tiene un 8,5? Este dato es importante también, ¿vale? Bueno, vamos a profundizar un poquito más. Aquí tenemos a Adán y Eva, se llaman Adán y Eva, ¿vale? Caminando. Y voy a utilizar esto para explicaros un poquito cómo es el ciclo de marcha. Cuando caminamos hay una fase de impacto, una fase de apoyo y una fase de despegue. La fase de impacto es con el talón al suelo, la fase de apoyo del pie apoyado y la fase de despegue de puntillas hacia el siguiente paso. Bien, cuando caminamos lo que ejercemos son unas fuerzas contra el suelo. Inicialmente hacemos una fuerza de impacto con el talón. Esa fuerza sigue convirtiéndose en una fuerza de apoyo, todo el pie apoyado, y finalmente obtenemos una fuerza de despegue. Lo interesante del calzado es que tiene que acumular energía de deformación durante la fase inicial de apoyo, durante la fase inicial de impacto y apoyo, y manejar bien el vector tiempo para devolvernos parte de esa energía acumulada en el despegue. No vale de nada que nos la devuelva antes, ni que nos la devuelva mucho después. Es decir, por eso hablamos siempre de comportamiento elastodinámico. Es importante la dinámica, la fuerza que nos da, pero es importante la elasticidad, es decir, el instante en el que nos da esa fuerza y la velocidad a la que nos la da. Por eso es un problema elastodinámico, ¿vale? Bien, cuando corremos, la cosa puede parecer parecida, pero no lo es, ¿vale? Ahora tenemos a Adán y Eva echando una carrerita, ¿vale? Entiendo que veis bien ahí el vídeo. Bien, corriendo hay varias maneras de correr. Igual que caminando, impacto, apoyo y despegue, talón, todo el pie apoyado y despegue sobre los metas. O otra técnica que es entrando de metas. Los profesionales suelen correr más así, corriendo de metas. No vamos a profundizar en esto. La cuestión es que las curvas y las fuerzas de impacto cuando corremos son distintas, ¿vale? De hecho, veis que antes había como dos picos, la curva de fuerza al correr se transforma en un pico, si no corremos bien aparece un pequeño pico al principio, pero más o menos siempre es esta curva que estáis viendo. Pero ojo, el proceso de reactividad es el mismo. El calzado va a acumular una energía durante las fases de impacto y apoyo y nos tiene que devolver una fuerza reactiva durante la fase de despegue. Y volvemos a lo mismo, es un problema elastodinámico. No importa solo la fuerza que nos da, es clave la velocidad a la que nos da esa fuerza y el instante en el que nos la devuelve. Es importantísimo ese comportamiento elastodinámico del complejo calzado y pie del usuario, ¿de acuerdo? Bien. De hecho, el test de reactividad lo único que hace es analizar cómo son las fuerzas de impacto, apoyo y despegue de un usuario descalzo y comparar cómo son todas esas fuerzas cuando nos calzamos. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos permite conocer las diferencias, nos permite conocer cómo está acumulando energía el calzado y cómo nos la está devolviendo. Vaya por delante, llegados a este punto, que hay que destacar que es evidente que la capacidad reactiva de un calzado depende directamente, no únicamente, pero sí directamente de su capacidad de absorción, de su amortiguación. Porque un calzado solo nos va a poder devolver una energía que previamente ha acumulado. Es decir, podemos tener un calzado que acumula 100 y como mucho nos va a devolver 100. Nunca va a devolver 100 porque hay un ciclo de histéresis. Podemos tener un calzado que acumula 100 y nos va a devolver 80, ¿vale? Pero esto no es lo único importante. Voy a poner un ejemplo.
Podemos tener un calzado que absorbe 100 y devuelve 30, reactividad 30, y sin embargo podemos tener otro que absorbe menos, que absorbe 80, pero sin embargo nos devuelve 40. Digo esto, no puede haber un calzado reactivo si no es amortiguado, pero ojo, que hay un porcentaje de eficiencia de reactividad. Obviamente lo interesante, ¿vale?, es tener un porcentaje amplio, es decir, ser lo más reactivos posibles a partir de la amortiguación que tenemos, ¿de acuerdo? Bien, esto es el test de reactividad. Parece que ahora nos queda la duda de intentar cuantificar todo esto. Ya hemos entendido por qué es importante la biomecánica, por qué es importante la reactividad, porque afecta al confort, salud de los usuarios. De hecho, mira, os voy a concretar un poquito. Es evidente que la reactividad afecta al rendimiento. Es decir, si yo soy un deportista que salgo a correr y me pongo un calzado que me da una fuerza extra y me da una potencia extra y me da segundos extras de velocidad, evidentemente estoy mejorando mi rendimiento. Esto es lo que le pasó a Kipchoge cuando bajó de las 2 horas. Pero hay más beneficios. Si pensamos solo en el rendimiento, efectivamente, podemos pensar que los fabricantes de calzado no deportivo les puede dar igual la reactividad. Hay más beneficios en todo esto. ¿Por qué? Porque efectivamente, si el calzado nos está ahorrando energía, porque nos la da él, va a conseguir disminuir la fatiga muscular. Y si además disminuye la fatiga muscular es porque el músculo trabaja menos, y si el músculo trabaja menos, el tendón también, luego hay menos molestia articular. Por eso el calzado reactivo no solo es una cuestión de rendimiento, sino que también mejora el confort y la salud del usuario, porque se fatiga menos y porque sus articulaciones sufren menos. Bien, esta es la importancia, las funciones y los beneficios de la reactividad en el calzado. Bien, pero ahora voy a intentar poner unos ejemplitos, porque al final los ejemplos siempre son buenísimos. ¿Vale? Nos podemos preguntar, ¿pero hasta qué punto un calzado puede o no puede ser reactivo? Bien, aquí os traigo 4 ejemplos. Reactividad en carrera. Esto es corriendo a 15 km/h. Hemos probado algunas zapatillas. Aquí hemos puesto 4. Hemos probado una Salomon Speedcross 3, que es una zapatilla de trail para correr monta a través. Hemos probado la Kalenji Run Comfort, una zapatilla de running muy barata, ¿vale? Hemos probado la Adidas Energy Boost, que todos conocemos, la Energy Boost 3, basado en ese material tan amortiguado y relativamente reactivo a ritmos rápidos. Y hemos probado la gran Nike Vaporfly Next, que no fue la que utilizó Kipchoge, pero sí la que utilizaron todas sus lieves. Fijaros, hay una zapatilla, la Salomon Speedcross, que tiene una fuerza de impulso negativa. Es decir, que lejos de devolvernos la energía acumulada en impacto y apoyo en fase de despegue, lejos de eso, incluso nos resta fuerza de despegue, ¿vale? No es preocupante porque realmente en monte a través los parámetros importantes son otros, no la reactividad. Pero bueno, como ejemplo de que no siempre una zapatilla es reactiva, positiva, puede ser negativa, ¿vale? La Kalenji Run Comfort tiene una fuerza de 3,7, la Adidas Energy Boost de 16,9 y la Nike Vaporfly Next de 14,5. Entonces ahora podéis decir, ahí va, qué interesante, la Adidas Boost tiene más fuerza de impulso que la Nike Vaporfly Next. Efectivamente, tiene más fuerza de impulso. Pero la reactividad es un concepto elastodinámico. No importa solo la fuerza que damos, como expliqué antes. Importa el momento en el que la damos y la velocidad a la que la aportamos. Por eso, cuando nos vamos a ver la potencia reactiva, la potencia de impulso, que se mide en milivatios por kilogramo de usuario, ¿vale? Vemos que es más del doble la potencia que aporta la Vaporfly Next respecto de la que aporta la Energy Boost. De hecho, para que nos hagamos una idea, veis ahí, ganancia en segundos por hora. La Vaporfly Next 37,3. Esto así igual nos dice mucho, pero os lo planteo de otra manera. ¿Esto qué significa? Que un corredor bueno, muy bueno, no profesional, pero bueno, muy bueno, que corre una maratón a 15 km/h, es decir, que le lleva 2 horas 40 minutos más o menos, ¿vale? Va a ahorrarse 1 minuto y 45 segundos si utiliza estas zapatillas. Cuidado, 1 minuto y 45 en una maratón, es muchísimo. Y eso, ¿cómo lo podemos poner en relación a las otras zapatillas que había en mercado hasta el momento? Comparado con la Energy Boost. La Energy Boost ya era reactiva, daba 45 segundos. Es decir, que para un corredor bueno, muy bueno, que corre a 15 km/h una maratón, la Vaporfly Next le da 1 minuto de ventaja respecto de una zapatilla que ya era buenísima, que era la Adidas Energy Boost. Esto es importantísimo, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos enseña que la reactividad es real, no es un mito, es real. Y que el orden de magnitud
es suficiente como para hacer que un deportista que corría la maratón en 2 horas y 2 minutos consiga bajarlo de 2 minutos. Tuvo más ventajas, pero es posible. Ahora, también es el único que podría haberlo hecho, ¿eh? Bien, esto ya nos dice que, porque podríamos estar teorizando, la reactividad existe, pero podríamos estar hablando de órdenes de magnitud despreciables que en la práctica no supusiesen nada. Pero claro, 2 minutos a un ritmo de carrera tan elevado es mucho, mucho tiempo y es mucha actividad muscular ahorrada y mucho impacto articular ahorrado también, ¿de acuerdo? Pero ahora algo que puede interesar más, reactividad caminando, ¿vale? Bueno, pues hemos probado 3 zapatillas que probamos antes, que también se utilizan para caminar, tanto la Adidas, la Calvin y la Salomon, y hemos metido la Converse All Star típica, ¿vale? Son ejemplos, son ejemplos. Entonces, fijaos lo interesante de esto. La Converse tiene una fuerza de impulso alta, 11,5%. Es alta, está bien. Sin embargo, la potencia es mínima. ¿Por qué? Porque es un calzado de caucho que tiene una fuerza reactiva muy grande, pero una capacidad elastodinámica mínima. Es decir, es incapaz de imprimir velocidad a esa devolución de fuerza y, por lo tanto, apenas tiene reactividad. Sin embargo, las otras zapatillas, sobre todo la Energy Boost, podemos ver que caminando nos llega a dar hasta 27 segundos por hora caminando. Claro, medio minuto en 1 hora puede parecernos poco, pero a nivel de actividad muscular o de daño articular no es nada despreciable, ¿vale? Nada despreciable. ¿Por qué digo todo esto? Porque efectivamente, como decía al principio, la biomecánica es útil porque nos ayuda a tener éxito en nuestro desarrollo de producto, porque nos ayuda a cumplir las expectativas de confort, de salud e incluso de rendimiento que pueda tener el usuario comprador, ¿vale? Y la reactividad es uno de los 7 parámetros clave que se pueden medir biomecánicamente, porque se miden otros parámetros biomecánicamente. Se mide absorción de impacto, se mide estabilidad de pisada, se mide confort plantar, se mide confort biotérmico, se mide daño articular, se mide actividad muscular y se mide reactividad. ¿Por qué la reactividad es importante? Una, porque es un concepto nuevo, es decir, este test lo hemos desarrollado durante el último año y medio y es nuevo desde enero, no existía ni existe otro parecido, ¿vale? Y la reactividad es importante porque es un parámetro transversal, porque afecta a los 3 ámbitos que percibe el usuario: el confort, la salud y el rendimiento, ¿vale? Y, en efecto, el test de reactividad es un test que permite mejorar el diseño de calzado porque permite mejorar los diseños de las suelas, los nuevos conceptos, los nuevos materiales y, bueno, repercutir positivamente en la satisfacción del usuario. Este es el test de reactividad y esto es un poquito todo lo que queríamos trasladaros hoy. Yo creo que no he llegado a media hora, pero lo breve es y bueno, como decía un amigo mío, ahí se queda, ¿no? Vamos a ver si esperamos un poquito y si llega alguna preguntilla por ahí. Perfecto. La típica pregunta de que sois hacer siempre, el webinar estará colgado en nuestro canal de YouTube del Centro Tecnológico y tendréis disposición a él, está disponible para todos vosotros. Nos están dando las gracias, dicen que un webinar muy interesante, Xavi, que enhorabuena, que es muy interesante la charla. Muchas gracias. Por aquí tengo una preguntilla. Muy bien. Te dice, gracias por el webinar, muy interesante. Para la reactividad, ¿solo la suela tiene influencia o toda la construcción del calzado? Un saludo y muchas gracias. Buena pregunta, buena pregunta. Lo que tiene importancia fundamentalmente es la suela. Hemos verificado también que la plantilla es un factor importante también para la reactividad, ¿de acuerdo? ¿De qué manera pueden afectar los uppers? Pues los uppers pueden afectar porque efectivamente hemos verificado durante la última década que un mal ajuste del calzado genera pérdida de capacidad de absorción por parte del calzado. Es decir, si los uppers no tienen un diseño que permita ajustar bien el calzado va a absorber menos energía. Y si absorbe menos, va a poder devolver menos, ¿vale? Pero es una relación indirecta, por decirlo de alguna manera. Sí que afecta, pero negativamente, nunca positivamente. Sin embargo, la plantilla sí puede afectar, ¿de acuerdo? Es una cuestión de suela y plantilla de forma directa y los uppers indirectamente porque si están mal diseñados pueden privar de cierta capacidad de reactividad porque privan de cierta capacidad de absorción previamente.
También nos han preguntado por el material de corte, creo que has resuelto la pregunta en tu intervención. Vale. Por aquí también nos preguntan, Sara, ¿este test es recomendable específicamente para deportistas de élite o también para estudiar la pisada de cualquier tipo de persona? Vale, muy importante. Explico, nosotros en Humana tenemos como dos vertientes. La clínica, donde hacemos estudios biomecánicos de pisada y de carrera a deportistas, el 99% deportistas amateur y un 1% deportistas de élite. Es decir, es cierto que por Humana vienen pues, triatletas profesionales como Pablo da Pena, Aleca Castro, bueno, tuvimos también a Pedro Nimo, campeón de España maratón, quiero decirte que... Pero el deportista de élite es un 1%. La mayor parte del deportista al que le puede interesar estudiar su pisada, su técnica y tal, siempre es deportista amateur, ¿de acuerdo? El test de reactividad es un test que se aplica al calzado, utilizado por usuarios reales, pero se aplica al calzado, es decir, nos da información de cómo es el calzado, no de cómo es el deportista, son test distintos. Bien es cierto que muchas veces al deportista, incluso amateur, le interesa saber qué calzado es mejor para él. ¿Vale? Entonces, eso sí se puede hacer con el estudio biomecánico de carrera y en función de sus necesidades de rendimiento sí se puede saber cuál es el calzado más adecuado. Por ejemplo, ahora mismo el calzado más reactivo es el que comentábamos antes, pues porque Nike ha dado el primer paso y va por delante. Pero en breve otras marcas le cogerán también. Vale, tenemos otra pregunta y esta es corta y directa. ¿Qué tal la plantilla de viscoelástica? No hemos probado plantilla viscoelástica para la reactividad. Hemos probado otras. Mira, todos los test que hemos hecho sobre plantillas han sido en zapatilla deportiva. Han sido test nuestros, preliminares, sobre zapatillas deportivas y probando distintas plantillas que traían las propias zapatillas, ¿vale? Cambiando y tal. Y hemos notado diferencias. Sí, sí. Pero no hemos probado la viscoelástica en reactividad todavía. Pero bueno, se puede probar. Bueno, tenemos otra pregunta por aquí. ¿Qué materiales de suela son los que mejor funcionan para la reactividad? Vale, esa pregunta es muy complicada. Yo ahora me voy a dar una respuesta muy relacionada con lo que estuve hablando. Los dos materiales más reactivos en la actualidad, son los que comentaba antes, ¿vale? El Boost de Adidas, ojo, de los que hayamos testado hasta ahora. El Boost de Adidas y el material que utiliza Nike. Nike tenía dos materiales. El Lunar, que era un material que había desarrollado la NASA, Nike lo compró, bueno, compró la patente y lo mejoró. Y luego está el React de Nike. El React de Nike es muy reactivo también, ¿vale? Pero ojo, el material es una parte pequeñita, muy pequeñita, de la reactividad de un calzado. Es decir, incorporar Boost en un calzado no nos asegura que el calzado vaya a ser reactivo, ni muchísimo menos. De hecho, nosotros hemos verificado que hay zapatillas sin material Boost que son más reactivos y sin ser Nike que son más reactivos que las Adidas Energy Boost, por ejemplo. Pongo otro ejemplo. La reactividad que ha conseguido Nike en esa zapatilla, la Alpha Fly, no la ha conseguido con el material React o el Lunar que incorpora en la suela. No. Lo ha conseguido de otra manera. Lo ha conseguido con un elemento elastodinámico que es una ballesta, que incorpora una ballesta invertida, que se deforma para acumular energía y luego devolverla. Y lo ha conseguido mediante un sistema de cámara de aire que permite controlar el vector tiempo y controlar el momento y la velocidad a la que el calzado va a devolver la fuerza que ha absorbido esa ballesta para devolver, ¿vale? Es decir, que el material es un 10, un 20% de la reactividad del calzado, no lo es todo, ¿vale? Y utilizar un buen material no nos asegura ni de lejos que vayamos a tener un calzado reactivo, ¿vale? Hay muchos otros factores. Vale, tenemos una por aquí a Luis Ángel, te da la enhorabuena por la charla y te pregunta, ¿qué factores son más importantes? ¿Peso del usuario, suelo de entrenamiento o estabilidad? ¿Peso del usuario? La segunda no la... ¿Suelo de entrenamiento o estabilidad? Vamos a ver. La reactividad, por eso nosotros medimos el peso del usuario, vamos a poder descartarlo y voy a explicar por qué. Porque si te das cuenta, siempre hemos hablado de la reactividad del calzado en porcentaje al peso del usuario. Es decir, este calzado me da un 10% del peso en fuerza de impulso o me da tantos milivatios por kilogramo, ¿vale? Es decir, siempre referenciamos
al kilogramo de peso del usuario. ¿Para poder hablar de modo global y no hablar de una reactividad para el que pesa 80 y una reactividad para el que pesa 70. Es un parámetro global, porque lo relacionamos a kilogramo de usuario, ¿vale? Eso es lo primero. Luego, la estabilidad es importante, sí es importante. Nos afecta un poquito a la reactividad como podían afectar los uppers, de forma indirecta. Es decir, si la pisada es inestable, vamos a perder cierta componente de fuerza reactiva en ángulos no deseados. Es decir, si mi pisada es inestable y yo no avanzo con el pie perfectamente en el plano sagital, lo que va a pasar es que parte de la fuerza reactiva se me va a desviar o hacia la derecha o hacia la izquierda. Y eso va a ser fuerza reactiva no útil, porque no va enfilada hacia donde yo necesito la energía, que es justo hacia adelante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿la inestabilidad hace perder reactividad? Sí, hace perder reactividad. Por eso, entre otras cosas, no solo el material afecta a la reactividad, sino el diseño general de la suela, que puede aportar estabilidad a la misma, ¿vale? A la pisada. Y el suelo sí, el suelo es importante, ¿vale? Es decir, el suelo tiene una componente elastodinámica que juega un papel importante y es cierto que la reactividad de un calzado es distinta si corremos sobre asfalto que si corremos sobre tierra. Los test que nosotros estamos hablando ahora es sobre una superficie dura, ¿vale? No de tierra, una superficie rígida, ¿de acuerdo? Eso sí. Tenemos otra pregunta, la pregunta es, ¿qué tipo de plantillas son las más adecuadas? Y mira otra segunda pregunta seguida, que es, ¿qué aplicación tiene para el calzado de trabajo? A ver, ¿qué tipo de plantilla es más adecuada? Y ahora vais a decir, joder con el gallego, que me dice depende, ¿no? Depende. Depende, pero depende porque depende de todo lo que hay debajo. Es decir, la reactividad depende de un complejo, que es el calzado, suela, palmilla, plantilla, uppers y de un usuario. Entonces, ¿qué plantilla es mejor? Depende de lo que tenga debajo. Va a haber un calzado que según su estructura de suela y su comportamiento elastodinámico le vaya bien una plantilla, pero va a haber otro calzado distinto al que le vaya mejor otra, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se combinan y no hay una plantilla mejor ni hay una suela mejor. Sí que hay combinaciones mejores. Por eso a cada calzado le corresponde una plantilla óptima, pero no tiene por qué ser siempre la misma. Ojo, va a depender de las características del calzado. La segunda pregunta era si tiene aplicación a calzado de trabajo. Bueno, la reactividad tiene aplicación a todo tipo de calzado. Si pensamos en que va a mejorar el confort, la salud y el rendimiento, pues yo creo que también tiene aplicación en el sector de trabajo. Vale. Por aquí preguntan también si habéis hecho algún tipo de estudio sobre calzado casual. Sí, a ver, en Humana nosotros llevamos desde el año 2006 haciendo biomecánica de calzado, ¿vale? Es decir, llevan ya casi 15 años. Y hemos testado todo tipo de productos. Hemos testado calzado deportivo, calzado casual, de moda y hemos probado también calzado profesional, ¿vale? Los test preliminares que hemos hecho nosotros en laboratorio de reactividad han abarcado todo tipo de calzado. Hemos probado calzado de calle, de moda, casual, hemos probado calzado deportivo, calzado profesional, estos test preliminares en desarrollo de tecnología, sí. Y hemos verificado que existe reactividad en todo tipo de calzado y que es útil y beneficioso en todos ellos. Y por aquí ya la última pregunta de momento. Te leo. Buenos días y gracias. Es muy interesante. Mi pregunta está relacionada con las suelas balance o balanceadas, que por construcción hacen de columpio al pie. ¿Hasta qué punto podemos hablar de estabilidad y reactividad en este tipo de suelas? Bueno, esta pregunta me encanta. Me encanta. A ver, voy a explicar. Las suelas balanceadas tienen un problema, ¿vale? Un problema más acentuado que el propio calzado. Me explico. Nosotros como especie, ahora me voy a poner modo antropólogo, ¿vale? Pero nosotros como especie venimos evolucionando desde hace unos 180.000 años. Hasta nuevo aviso, unos 180.000 años, ¿vale? Ahí fue donde apareció o hay los primeros indicios del Homo sapiens en el centro de África y desde allí nos expandimos e invadimos el planeta. ¡Ojo! Nuestra especie exploradora se instaló por todo el planeta caminando descalza. Es decir, genéticamente venimos preparados para caminar descalzos o para caminar con una sucesión de fases de impacto, apoyo y despegue. Nuestro patrón psicomotor es ese. Genéticamente y evolutivamente ese es nuestro patrón psicomotor. Cuando ponemos un calzado balanceado, lo que hacemos es cambiar este patrón psicomotor. Eliminamos las fases de impacto, apoyo y despegue. Y esto es importante entenderlo, porque cuando cambiamos el patrón psicomotor
dopando la tactilidad podal, lo que sucede es que todas nuestras órdenes cerebrales para controlar nuestra psicomotricidad, es decir, nuestro trabajo neuromotor está siendo modificado, está siendo dopado. Estamos actuando de forma distinta a los músculos y por tanto los tendones y por tanto las articulaciones sufren una serie de cargas a las que no están habituados, no por ser mayores, ojo, pero sí por ser distintas. Entonces, lo más habitual cuando utilizamos un calzado balanceado ya no es que disminuimos el impacto, es verdad, podríamos pensar que disminuye el impacto, ¿vale? Podríamos llegar a pensarlo, pero lo importante no es eso. Lo importante es que estamos cambiando nuestros patrones neuromotores, estamos cambiando toda la dinámica de cargas a nuestro sistema musculoesquelético y se ha comprobado que si esto lo hacemos con niños pequeños no les afecta mucho el calzado, pero cuando lo hacemos con adultos es muy habitual que empiecen a tener ciertas molestias o disconfort porque les estamos modificando el patrón. Entonces, mi opinión personal y técnica es que el calzado balanceado modifica en exceso un patrón psicomotor que hemos desarrollado e incluido genéticamente durante un proceso evolutivo, ¿vale? Cosa que no hace un calzado normal que sigue respetando nuestras fases de impacto, apoyo y despegue con las que hemos evolucionado desde hace 180.000 años, ¿de acuerdo? O sea, durante tu explicación ha salido otra preguntita más, ¿vale? Muy bien. Lanzo ahí, para un calzado casual, a mayor reactividad hay mayor confort, o por el contrario, el usuario puede preferir un calzado que devuelva menos fuerza al caminar. Buena pregunta. El usuario lo va a percibir como dos conceptos distintos, es decir, el confort va a depender de parámetros como la absorción de impacto, la distribución de presiones plantares, la estabilidad de pisada, la termorregulación o transpiración del calzado, la absorción de impactos articulares. Eso es lo que va a percibir el usuario como confort, ¿vale? La fuerza reactiva la va a notar en el rendimiento, es decir, va a notar que va más ligerito. Es decir, voy a hacer un símil que a lo mejor no es muy adecuado, pero para entender el concepto igual nos vale. Va a notar que va un poquito cuesta abajo, ¿vale? Entonces, ir cuesta abajo no mejora nuestro confort, pero nos fatiga menos. Y fatigarnos menos, cuando vamos a hacer muchos kilómetros, nos hace felices. Quiero decirte que sí lo va a notar, pero no negativamente. Todo lo que pueda notar va a ser un feedback positivo, ¿de acuerdo? Pues parece que ya no ha llegado ninguna pregunta más. Ha salido un ciclo de preguntas muy interesante. Sí, sí. Y podemos ir, en caso de que llegase alguna pregunta posterior y de que cerremos el webinar, que vamos a cerrar ahora mismito, contestaría por email o lo que sea. Sí, claro. Supongo, sin ningún tipo de problema. Y hasta aquí el webinar. Despedimos a Xavier y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por organizar el webinar y bueno, y a los asistentes por aguantarnos. Esperamos que haya sido satisfactorio. Saludiño.